Bueno, estamos aquí todavía desde Palmira. Estamos con mi hermano Marlon. Bueno, un saludo muy especial a todos, Dios me lo bendiga. Mi nombre es Marlon Cañas y pues voy a hablarles de lo que ha hecho Dios en mi vida, que es algo maravilloso y muy especial. Pues yo desde adolescente he escuchado la palabra de Dios, he tenido el conocimiento pues de lo que es el plan de salvación para con el hombre, porque tuve la fortuna pues de tener un hermano que se convirtió muy jovencito al Evangelio y ha sido muy entregado. Y él me invitaba cuando yo era adolescente pues a la congregación y escuché palabra de Dios, escuché pues lo que es él quiere para el hombre y lo que es el plan de salvación. A medida que pasaron los años, o sea, yo no obedecí, simplemente escuché. Era una vida normal como cualquier persona del común, no me consideraba muy malo, pero pues de hecho pues hacía cosas malas, porque uno cuando no estaba en el camino de Dios pues hace cosas malas. Lo que más me gustaba hacer era mucho bailar, ir a fiestas. Pues yo tengo mi esposa y mi hija. Con mi esposa llevo alrededor de 20 años y yo sé que a ella le afectaba mucho cuando yo, por ejemplo, iba a las fiestas porque pues había mujeres, había trago. La mayoría de veces no las llevaba a ella porque como eran de la empresa, digamos eventos de la empresa, pues yo le decía que no se podía llevar gente particular. A veces era así, a veces no. Le mentía y sencillamente no la llevaba porque sabía que iba a ir pues otras mujeres. Entonces pues queriendo hacer lo malo, no la llevaba a ella. Ellas pues tomaron el camino, por ejemplo mi hija, ella desde pequeñita, de 7 8 años, mi hermana, que también es una gran sierva de Dios, la invitaba a la iglesia, a las dominicales de los niños, y mi hija le gustó mucho. Mi hija le gustaba ir constantemente y mi esposa al ver eso, también ella empezó a interesarse, o sea, porque la niña le gusta y vio un cambio en mi hija y entonces mi esposa le causó curiosidad a eso y empezó a asistir también. Entonces a medida que ella fue asistiendo, le fue gustando, o sea, Dios le colocó en su corazón el que siguiera buscándolo pues a él y de hecho ellas en el año 2013 creo que fue, se hicieron bautizar en el nombre de Jesucristo y pues decidieron obedecerlo. Mi hija estaba muy pequeña, tenía más o menos unos 12 13 años y tomó la decisión y pues gracias a Dios hasta hoy ellas han permanecido. Debido a esto, pues yo seguí con mi vida, yo seguí en desobediencia, hice sufrir mucho a mi esposa, por ende pues a mi hija también. Pero yo sé que más a mi esposa, porque mi hija pues en realidad pues ella no sabía lo que pasaba, pues estaba muy pequeña. Mi esposa sufrió mucho pues, con la vida que yo llevaba, pues no me consideraba, como había dicho anteriormente, el gran pecador, pues porque no cometía pecados que para mí no eran tan graves, ¿no? Pero pues igual pecaba, y pues un pecador es eso, un pecador. Al ver el cambio en ellas, mi esposa pues me reiteraba constantemente que cuando iba a cambiar, que cuando iba a tomar la decisión de seguir a Jesucristo, porque ella sabía que yo tenía el conocimiento. Pero yo no, yo aplazaba, le decía así, tranquila mi amor, que pronto, tranquila que yo pronto voy a cambiar, voy a tomar la decisión. Y así pasaban meses, años y yo no tomaba la decisión. Entonces ella pues la veía que sufría y sufría. Al ver esto en mi esposa y mi hija, un día Dios me hizo concientizarme y me hizo reflexionar, o sea, de que pues como mi familia, mi esposa y mi hija estaban obedeciéndolo y yo que era la cabeza de la familia no lo estaba obedeciendo, o sea, yo debía darles ejemplo a ella y estaba haciendo el contrario, ellas me estaban dando ejemplo a mí. Esto me hizo pues tomar la decisión de un día decirle en oración a Jesucristo que yo o sea, yo no me sentía preparado para seguirlo porque no sentía que iba a fallar, que iba a seguir pecando, pero pues que yo iba a tomar la decisión porque si no pues nunca la iba a tomar y que ya él vería si me respaldaba o no y así fue. O sea, yo cierto día que estábamos en el culto le dije a mi hermana que le dijera al pastor que me quería hacer bautizar
y mi hermana pues se puso muy contenta. Y sí, fuimos y hablamos con el pastor y el pastor pues también obviamente se alegró porque él veía que yo iba, pero pues que no era bautizado, simplemente iba simpatizante. Sí, cuadramos, creo que a los 8 días me hice bautizar, eso fue rápido. Bueno, fue un gran paso, yo sabía que en el plan de salvación está arrepentirse, bautizarse y sabía que seguía recibir el don del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas, que es la señal de que Jesucristo está en el corazón de uno, viviendo ahí en el corazón de uno y que uno es salvo, porque su nombre, él escribe el nombre de uno en el libro de la vida, así dice la palabra. Pues seguí, o sea, yendo a la iglesia, realmente fue un proceso porque pues igual yo seguía fallando en algunas cosas, pero pues, o sea, cada vez lo hacía menos. Ya Dios lo moldea a uno, y lo moldea a uno y realmente Dios lo respalda, o sea, porque si tú te entregas con el corazón y lo haces de manera sincera, o sea, Dios te respalda, siempre te va a respaldar. Porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Pasaron realmente 1 año, 2 años y yo no recibía el don del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. De todas maneras Dios me respaldaba porque lo sentía, porque cambié. O sea, hay cosas que cambié y que para mí eran difíciles y realmente pues sentí el respaldo de Él porque las cambié. Pero entonces ya al ver que pasaba tanto tiempo y no recibía el don del Espíritu Santo, no sé, me sentía que me estaba demorando mucho, entonces en algunas ocasiones yo siempre se lo pedía, pero pues cuando pasaba al altar y oraba, no lo recibía. Entonces le preguntaba a Dios, ¿por qué? Porque veía que había otras personas que se bautizaban después de mí y lo recibían. Entonces, no sé, me daban como celo, digámoslo así. Y yo decía, Dios, ¿por qué? Perdóname, le decía que me perdonara mis pecados, que me limpiara, porque igualmente uno, o sea, no significa que por uno hacerse bautizar y ser cristiano, pues va a dejar de pecar, o sea, uno igual eh, falla muchas veces así, no quiera, y muchas veces voluntariamente también, pero uno se tiene que estar arrepintiendo diariamente. Ya, la idea es que Dios lo vaya perfeccionando y lo vaya moldeando, y eso fue lo que ha hecho a Dios conmigo. Pues les decía, me sentía frustrado, muchas veces me daba pena cuando por ejemplo en la iglesia decían que los que no han recibido el Espíritu Santo, y, o sea, alzar la mano me daba pena porque ya hay gente que veía que yo llevaba mucho tiempo yendo, eso me causaba pena. Muchas veces también intenté, o sea, no, bueno, no intenté, pensaba como tirar la toalla, porque yo decía, ay Dios, pero entonces igual si no tengo el don del Espíritu Santo en mi corazón, no soy salvo, entonces da lo mismo estar afuera que estar adentro. Eso me desanimaba muchas veces, pero pues Dios por medio de su palabra y por medio de estar yo yendo constantemente, eso es muy importante, o sea, estar uno yendo, congregándose, escuchando, porque eso lo anima a uno. Y Dios siempre me animaba, o sea, Dios siempre me animaba y pues realmente llegó el día, o sea, Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces llegó el día, nunca voy a olvidar esa fecha, el 22 de agosto del 2021. Estaba yo orando, estaba en la casa solo, entonces entré a mi cuarto, cerré la puerta y empecé a orar y pues yo había escuchado un testimonio de una hermanita como más o menos unos 15 días antes que ella había recibido el Espíritu Santo, recién ingresó, se hizo bautizar, porque un anciano de la iglesia la ayudó, o sea, se acercó a ella, le dijo, alabe a Dios, dígale que él es santo, santo, y repítaselo, santo, santo. Y entonces esas palabras vinieron a mi mente, Dios las trajo a mi memoria y hice eso. O sea, lo alabé con el corazón, le dije que él era santo, santo, sublime, o sea, todo lo que es él. Y pues ese día Dios gracias a él me llenó con su Santo Espíritu, con evidencia de hablar en otra lengua. Sentí que mi cuerpo se estremeció, así como dice el coro, la canción de Saqueo, que se estremece mi estructura, sana todas mis heridas, así sentí, o sea, que se estremecía mi estructura, eso lo había sentido antes, cuando pasaba al altar, pero pues no hablé en otras lenguas. Y ese día sí, diciéndole, alabándole, mi lengua se me trabó y dije cosas que no, o sea, que no quería decir, o sea, sí quería decirle alabarlo, pero pues lo dije, o sea, se me trabó la lengua, no sé cómo explicarlo, yo hablé otras cosas que no estaba hablando yo, ¿sí? En mi idioma, pues.
y pues supe que Dios me había llenado con su Espíritu Santo, o sea, me contristé mucho, realmente fue una experiencia única y maravillosa y doy gracias a Dios por haber sido fiel a su palabra y pues por haber hecho cumplir su promesa en mí. Y pues le pido perdón porque yo muchas veces, debido a que transcurrió pues siempre un tiempo largo, muchas veces dudé de eso y muchas veces escuchaba enseñanzas sobre lo que es eso, el don de lengua, el recibir el Espíritu Santo. Y hay pastores de otras denominaciones que no creen eso, o sea, que no creen y que confunden, ¿no?, el don de lenguas con, con la señal de hablar en lenguas. Entonces, está claro que el don de lengua no es para todos los cristianos, pero pues sí la señal es para todos. La señal de recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es para todos. Y así dice la palabra. Entonces, entonces sí, gracias a Dios esa fecha, como les digo, nunca se me va a olvidar, el 22 de agosto del 2021. Y pues como eso había transcurrido aquí en mi casa solo, o sea, nadie me había escuchado. eh, entonces yo, pues en una reunión, ¿cómo se llama eso? Altar familiar. En el altar familiar de mi hermana, pues conté el testimonio y pues realmente se pusieron muy gozosos mi hermana porque pues ellos me imagino habían estado orando mucho para que eso ocurriera. Y en un culto, después de eso, el 28 de agosto, en un culto de jóvenes, eh, pasé al altar y Dios me confirmó el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otra lengua. También fue algo maravilloso. Dije otras, o sea, como otras lenguas que no había dicho ese día acá en la casa. Escuché como si fueran otras lenguas, ¿no? No las mismas que había hablado ese día. Pero igual pues Dios me llenó también ese día y me lo confirmó. Ya pues ese día me escuchó mucha gente, hasta el pastor me escuchó y me imagino pues que fue algo una alegría pues para ellos también. Eh, bueno pues espero eh, o sea, seguir sirviendo a Dios, o sea, seguir obedeciéndole. Es algo maravilloso, o sea, lo que Él ha hecho en mi vida porque ha sido un cambio desde el primer día que yo le dije que lo dejaba todo en sus manos porque yo no tenía fuerzas para dejar el pecado, digámoslo así, para dejar mi vida pues cotidiana como la llevaba y ha sido el respaldándome desde ese mismo momento, o sea, moldeándome, cambiándome y así como lo ha hecho conmigo, yo sé que lo puede hacer con mucha gente, o sea, lo importante en este caso es entregarle la vida a él, tomar la decisión porque, o sea, uno realmente nunca va a estar preparado para esto. Una persona, si no tiene el respaldo de Dios, siempre va a seguir pecando. O sea, eso es lo que el diablo quiere, pues, o sea, que las personas sigan en su zona de confort y sigan pues con su vida, deleitándose pues en los deleites temporales, en los bailes, en el alcohol, en las mujeres, en las drogas. Eso es lo que él quiere, que la gente esté así, en su zona de confort, porque sabe que así las almas van a perderse. Entonces lo que yo le digo a las personas que deseen recibir pues el consejo que se los doy pues con todo el corazón es que entreguen su vida a Dios, así no estén preparadas, que Dios los va a preparar. Eh, Dios lo respalda a uno, Dios si uno le habla sinceramente pues le entrega el corazón de manera sincera, Él lo respalda, Él lo moldea a uno, lo talla, así como un joyero pule una piedra preciosa, así como el alfarero moldea su barro, y así mismo él hace con el hombre. Entonces, y lo va transformando, y puede que no sea de la noche a la mañana, pero sí, pues lo hace en un proceso y pues así fue conmigo. Pues no sé si de pronto puede cambiar a una persona de la noche a la mañana, pues me imagino que sí, porque para él nada es imposible, pero pues lo importante es que él lo haga y que uno le entregue la vida a él. Les quería contar ese pequeño testimonio de mi vida, que espero pues que sea de gran bendición para alguna persona. Y pues aquí sigo, firme.